Ya no finjas que tienes algo, papá. Eso me dijo mi hija en mi cumpleaños número 73, delante de sus amigos profesionistas que habían venido a celebrarme. Las palabras me atravesaron como cuchillo, pero sonreí y seguí cortando el pastel con mis manos callosas mientras ellos susurraban sobre mi camisa remendada y mis botas viejas. Esa noche, cuando se fueron todos riéndose, me quedé solo en mi cocina viendo la foto de mi esposa que siempre cargo en la cartera. Ella me miraba con esos ojos que sabían quién era yo realmente. 50 años criando ganado desde antes del amanecer, ahorrando cada peso mientras mi hija estudiaba en la ciudad, fingiendo ser pobre para que ella valorara el esfuerzo. Ahí estaba yo, el fracasado que no podía ni invitar bien a sus amigos, sin saber ella que en mi chequera arrugada tenía más de lo que su departamento elegante costó. Mi nombre es Don Aurelio Mendoza, y esta es la historia de cómo un cheque manchado de tierra y una lección de humildad le enseñaron a mi hija que a veces quien parece tener menos, es quien más ha guardado por amor. Antes de contarte cómo una foto vieja y un cheque arrugado cambiaron nuestra relación para siempre, suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es cargar en silencio el amor por quienes no nos valoran. Lo que pasó esa noche nos enseñó que juzgar por las apariencias puede costarnos muy caro. 3 días después de mi cumpleaños, me senté frente a la mesa de madera que construí con mis propias manos cuando nos casamos, esa que tiene las marcas de los cuchillos de mi esposa y las manchas del café de todas nuestras madrugadas. La chequera descansaba envuelta en el pañuelo bordado que ella usaba los domingos para ir a misa, ese que guardé después del funeral porque todavía huele a su perfume barato de rosas. Sus ojos me miraban desde la foto del marco plateado, comprada en el mercado de Guadalajara cuando fuimos a vender el primer toro que nos dio ganancias reales. Hazlo, Aurelio, parecía decirme con esa sonrisa que conocía todos mis secretos, enséñale quién eres. La pluma era la misma que usé para firmar la escritura de nuestro primer terreno, cuando el banco se burlaba de mi sombrero de palma y mis huaraches enlodados. Ahora, 25 años después, esa misma institución me llamaba Don Aurelio y me ofrecía café en taza de porcelana. ¡Qué ironía más amarga! Tomé la pluma y comencé a escribir, cada número una memoria, el 3 por las 3 vacas que compré con mi primer sueldo de peón, el 5 por los 5 años que trabajé doble turno para comprar más tierras, el 0 por todas las noches que fingí no tener hambre para que mi hija comiera mejor. ¿Cómo llegué a tener que demostrar con papel y tinta lo que debería haberse visto en mis ojos cansados? El monto era exacto, 350,000 pesos, la cantidad exacta que mi hija había presumido que costó su departamento en Polanco, esa inversión que según ella un ranchero ignorante jamás podría comprender. Pero cada centavo de esa cifra había pasado por mis manos callosas, manchadas de tierra y estiércol, contado bajo la luz amarillenta del foco de la cocina mientras ella soñaba con su futuro de doctora. El papel se arrugaba no por mi pulso, sino por la humedad de mis lágrimas que caían sin permiso. Recordé el día que vendí mi caballo favorito, el Colorado, para pagarle la carrera. Ella nunca lo supo. Recordé las noches contando billetes arrugados después de las ferias ganaderas, separando lo del gasto, lo del ahorro, lo de su colegiatura. Ella nunca lo vio. Recordé cuando hipotequé el rancho para pagarle el posgrado en la ciudad, fingiendo que todo estaba bien cuando el banco amenazaba con quitármelo. Ella nunca lo sintió. El aroma del café de olla que preparé a las 5 de la mañana, como siempre, se mezclaba con el olor a cuero viejo de mi cartera, donde guardaba los comprobantes de todas las propiedades que compré en silencio. 16 terrenos en el valle, 8 casas rentadas en el pueblo, una fortuna construida peso por peso, vaca por vaca, mentira piadosa por mentira piadosa. Todo para que ella tuviera un futuro mejor, todo mientras ella creía que su papá era un fracasado que no podía ni comprarle ropa nueva. La chequera se veía insignificante comparada con el peso de lo que representaba, una vida entera de sacrificios invisibles, de orgullos tragados, de éxitos ocultados para que ella valorara el esfuerzo sobre el resultado. Pero ahora, con la tinta todavía húmeda en el papel, me preguntaba si había criado a una hija exitosa o simplemente a una extraña que se avergonzaba de su sangre. Cerré los ojos y de repente ya no era don Aurelio el humillado, sino Aurelio el papá joven que corría detrás de una niña de trenzas negras que gritaba «Papi, mira», mientras perseguía mariposas amarillas entre los nopales del corral. Esa pequeña de 6 años que se escondía detrás de mis piernas cuando llegaban los compradores de ganado, pero que después los imitaba con vocecita chillona haciendo reír a toda la familia. Mi Lupita, así le decíamos,
Era pura luz corriendo descalza por el patio de tierra, con su vestidito de flores desteñidas que su mamá le cosía en las noches, esa niña que se dormía en mis brazos después de ayudarme a ordeñar las vacas, con las manitas manchadas de leche tibia y los cachetes colorados por el sol de Jalisco. Ella me seguía a todas partes como un pollito perdido, preguntando por qué las vacas dicen mu y por qué el gallo canta tan temprano, mientras yo le explicaba pacientemente cada misterio del mundo rural que para ella era un parque de diversiones gigante. Los domingos después de misa la llevaba al mercado del pueblo montada en mis hombros, y ella saludaba a todos desde arriba como si fuera la reina del lugar, pidiendo que le comprara cocadas de coco y aguas frescas de tamarindo, sin saber que cada peso gastado en sus antojos era un peso menos para mis comidas. Recuerdo vívidamente el día que llegó corriendo con una culebra pequeña en las manos, gritando emocionada, «Papi, mira mi mascota», mientras su mamá y yo gritábamos del susto, pero ella solo se reía mostrando esos dientes chiquitos que se le movían cuando hablaba. Por las tardes, después de las labores, nos sentábamos en el portal de adobe a ver las estrellas, y ella me contaba sus sueños, que iba a ser doctora para curar a las vacas enfermas, que iba a construir una casa grande para que viviéramos todos juntos, que nunca se iba a ir del rancho porque aquí estaba su papá que sabía todo sobre todo. «Papá, tú eres el hombre más inteligente del mundo», me decía abrazándome el cuello con sus bracitos flacos. «Cuando sea grande quiero ser igual que tú pero en vestido». Esas palabras se me clavaron en el corazón como espinas benditas, porque sabía que para cumplir sus sueños tendría que alejarla de mí, mandarla a estudiar donde los libros fueran más importantes que las vacas, donde los maestros le enseñaran que el mundo era más grande que nuestro pedacito de tierra. Cada noche la arropaba con el zarape tejido por su abuela, le cantaba La Llorona con mi voz ronca de tanto gritar a los animales, y le prometía que siempre sería mi niña bonita sin importar que tan grande se hiciera. Pero había algo en sus ojos curiosos, una chispa que yo reconocía porque era igual a la mía cuando era joven y soñaba con ser más que un simple campesino, esa luz que me decía que mi Lupita estaba destinada a volar muy alto, incluso si eso significaba que un día me miraría desde arriba como si yo fuera muy pequeño. El cambio llegó como llega el mal tiempo en el campo, despacio al principio, luego de golpe, arrasando con todo lo que creía seguro. Fue durante su segundo semestre en la Facultad de Medicina de Guadalajara, cuando regresó por primera vez después de 3 meses y yo corrí al portón como siempre, con mis botas enlodadas y mi camisa de trabajo, gritando «Mi Lupita ya llegó», esperando que corriera a abrazarme como antes, pero ella se quedó parada junto al taxi amarillo que la había traído, viendo mis ropas con una expresión que no conocía, como si fuera la primera vez que me miraba realmente. «Papá, ¿puedes bañarte antes de que lleguen mis amigos? Van a venir a estudiar conmigo», me dijo con una voz nueva, educada, suave, pero que me sonó extraña como idioma de otro país. Yo no entendí al principio, me quedé ahí parado con los brazos abiertos esperando el abrazo que nunca llegó, sintiendo como el sol me quemaba la nuca mientras mi hija recogía sus maletas nuevas, cuando había dejado de usar la mochila de tela que su mamá le había bordado, y caminaba hacia la casa como visitante, no como la dueña de cada rincón que solía ser. Durante esa semana, la vi transformada en alguien que medía sus palabras, que corregía mi gramática cuando hablaba con sus compañeros de clase, esos muchachos de la ciudad que llegaban en carros brillantes y miraban nuestras gallinas sueltas como si fueran bichos raros. «Mi papá se dedica a la ganadería», les decía en un tono que intentaba sonar orgulloso pero que a mí me sonaba a disculpa, como si tuviera que explicar por qué su padre olía a corral y tenía las uñas permanentemente manchadas de tierra que ningún jabón podía quitar completamente. Una tarde los escuché hablar en el portal sobre sus planes futuros, y uno de ellos mencionó que su papá era dueño de una cadena de farmacias, otro que el suyo tenía consultorios privados, y cuando le preguntaron a ella sobre mí, hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. «Mi papá, pues, trabaja con animales, es un hombre sencillo pero bueno». Cuando empezó a avergonzarse de mí, de estos brazos que la cargaron cuando era bebé, de estas manos que trabajaron día y noche para pagarle cada libro, cada uniforme, cada peso de su educación. El domingo, cuando se preparaba para regresar a la ciudad, intenté darle dinero para sus gastos como siempre, pero ella lo rechazó diciendo, «Papá, ya conseguí un trabajo de medio tiempo en la biblioteca, ya no necesito que me mantengas», y aunque sus palabras sonaban a independencia, yo las escuché como si dijera «Ya no quiero deber nada a un hombre como tú». La vi subir al autobús con su maleta nueva y su ropa que ya no parecía de casa, saludándome con la mano desde la ventana como se saluda a un conocido, no como se despide una hija de su papá, y me quedé ahí parado en la terminal polvorienta viendo cómo el camión se alejaba llevándose a mi niña para siempre,
porque aunque regresara en cuerpo, yo sabía que esa Lupita que me decía papá, tú eres el hombre más inteligente del mundo ya no existía, había sido reemplazada por una señorita educada que veía mi mundo como algo pequeño, atrasado, algo de lo que había que escapar para llegar a ser alguien importante. Parado en esa terminal viendo partir a mi hija, un recuerdo me golpeó como puñetazo en el estómago, y de repente ya no era don Aurelio el padre abandonado sino Aurelio de 22 años, ese muchacho arrogante que había regresado del servicio militar creyéndose muy hombre, muy moderno, muy superior a su papá Crescencio que vendía elotes en la plaza del pueblo con su carrito de madera descarapelada y su campana oxidada que sonaba desafinada. Yo también menosprecié la sencillez. Yo también me avergoncé de mi sangre cuando mis compañeros del cuartel me preguntaban a qué se dedicaba mi familia y yo respondía con evasivas, diciendo tiene su negocio sin aclarar que ese negocio era pararse bajo el sol inclemente gritando elotes con chile, elotes con mayonesa, para juntar los pesos que pagaran mi regreso a casa cada fin de semana. Recuerdo vívidamente el día que llegué con mi uniforme planchado y mis botas lustradas, sintiéndome el rey del mundo porque había aprendido a leer mapas y a marchar en formación, y encontré a mi papá remendando su delantal sucio con hilo de bordar que había pedido prestado a doña Carmen la costurera, sus dedos gruesos luchando con la aguja delgada mientras tarareaba. Cielito lindo, como si no hubiera nada más importante en el mundo que arreglar esa prenda desteñida. Papá, ya no tienes que hacer eso, le dije con la arrogancia de quien cree saber más que quien le dio la vida. Consíguete un trabajo de verdad, algo digno, mírate nada más, pareces un... Y me callé antes de decir la palabra que se me atoraba en la garganta como espina venenosa, mendigo. Sus ojos se llenaron de una tristeza tan profunda que parecía pozo sin fondo, pero no me dijo nada, solo siguió cosiendo con esa paciencia infinita que yo interpretaba como conformismo, esa humildad que yo confundía con falta de ambición. Durante meses lo traté como si fuera un obstáculo para mi progreso social, evitaba caminar con él por la plaza cuando vendía sus elotes, inventaba excusas para no acompañarlo a cargar el tanque de gas que pesaba más que yo mismo, me escondía cuando mis amigos nuevos, esos que habían estudiado en escuelas de la capital y hablaban de política y progreso, venían a visitarme a la casa. Tu papá es muy tradicional, me decía uno de ellos con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, y yo asentía como si estar de acuerdo con su desdén fuera prueba de mi inteligencia superior. Fue hasta después de su muerte, cuando encontré debajo de su colchón una lata de café llena de billetes arrugados y una libreta donde había anotado cada peso ahorrado con mi nombre al lado, para que Aurelio estudie algo mejor escribía con su letra de tercero de primaria, que entendí la magnitud de mi ceguera cruel. Ese hombre que yo veía como un fracaso había estado guardando centavo por centavo de sus elotes para pagarme una carrera técnica, había estado planeando en silencio mi futuro mientras yo planeaba mi escape de su mundo atrasado. La ironía me desgarraba por dentro como navaja, yo había hecho exactamente lo mismo que mi hija me hacía ahora, había juzgado por las apariencias, había confundido la sencillez con la pobreza de espíritu, había creído que el progreso significaba abandonar las raíces en lugar de honrarlas. Mi papá nunca me lo reclamó, nunca me gritó mi ingratitud, solo siguió queriendo al hijo malagradecido que se avergonzaba de su sangre, igual que yo seguía queriendo a la hija que ahora se avergonzaba de la mía. El olor a tierra mojada después de la primera lluvia de temporal siempre me lleva de regreso a mis inicios, cuando tenía las rodillas enterradas en el lodo del corral mientras ayudaba a nacer al primer becerro que sería completamente mío. Esas madrugadas de junio, cuando el cielo se abría en aguaceros que convertían el suelo en chocolate espeso que se pegaba a mis huaraches y se metía bajo las uñas hasta volverse parte de mi piel. Comencé con 3 vacas flacas que compré a don Rutilio con el dinero de mi liquidación militar, animales tan escuálidos que sus costillas se marcaban como escaleras, pero que tenían esa mirada dulce de las hembras que saben parir hijos fuertes, y yo las cuidaba como si fueran mis propias hermanas, levantándome a las 4 de la mañana para ordeñarlas cuando aún había estrellas, sintiendo como sus ubres tibias llenaban la cubeta de aluminio con leche espumosa que vendía casa por casa en bicicleta prestada. Los mugidos de madrugada se volvieron mi despertador natural, esa sinfonía grave que resonaba entre los cerros como campanas de iglesia primitiva, y poco a poco fui aprendiendo a leer en sus sonidos el lenguaje secreto del ganado, el bramido desesperado de la madre que busca a su cría, el llamado ronco del toro que marca territorio, el murmullo suave de las vacas contentas que mastican pasto tierno bajo la sombra de los mezquites. Cada peso ganado lo reinvertía en más animales, más terreno, más alambrado, viviendo de tortillas con sal y café de olla para que ni un centavo se fuera en lujos innecesarios,
durmiendo en petate sobre el piso de tierra porque las camas costaban dinero que podía convertirse en otra vaca preñada. Las manos se me curtieron como cuero viejo, llenas de cicatrices de alambre de púas y callos tan gruesos que podía cargar leña ardiendo sin sentir dolor, los dedos permanentemente manchados de yodo naranja que usaba para curar las heridas de los animales, las palmas ásperas como lija de tanto manejar mecates mojados y cuernos que te pueden partir la cabeza si no sabes dónde tocarlos. Después de 10 temporadas consecutivas sin vacaciones, sin domingos, sin más diversión que ver crecer mi hato bajo el cielo infinito de Jalisco, logré comprar mi primer pedazo de tierra propia, 5 hectáreas de pastizal que para otros era monte baldío pero que para mí era el inicio de un reino. El barro se volvió mi elemento natural, ese lodo pegajoso que se forma cuando llueve sobre tierra con estiércol, donde los animales dejan huellas profundas como moldes de herradura, y yo caminaba entre ellas cada atardecer contando cabezas, revisando que ninguna se hubiera enfermado, que ningún becerro hubiera nacido con problemas, sintiendo como mis botas se hundían en esa mezcla sagrada de agua, tierra y vida que olía a futuro próspero. Los compradores llegaban en camionetas polvorientas durante las ferias regionales, hombres curtidos que sabían reconocer la calidad con solo mirar el brillo del pelo y la firmeza de la carne, y yo negociaba cada venta como si fuera la última oportunidad de mi vida, regateando peso por peso porque sabía que cada animal vendido era un escalón más hacia la fortuna silenciosa que estaba construyendo sin que nadie, ni siquiera mi esposa, conociera las cifras reales de mi crecimiento. La foto que cargo siempre conmigo no es de esas profesionales que se toman en estudios elegantes, sino una instantánea que nos sacó el compadre Jacinto con su cámara prestada el día de nuestra boda de plata. Ahí estamos los dos sentados en el portal de nuestra casa recién construida, ella con su vestido azul marino que se compró especialmente para la ocasión, el único vestido caro que se permitió en toda la vida, y yo con mi guayabera blanca almidonada que me apretaba en el cuello pero que usé porque sabía que la hacía feliz verme elegante aunque fuera por un ratito. En esa fotografía desteñida por el tiempo, Esperanza tiene esa sonrisa que iluminaba cualquier cuarto oscuro, los ojos entrecerrados por la risa porque yo acababa de susurrarle al oído alguna tontería que la hacía carcajearse como niña traviesa, y sus manos, esas manos suaves que nunca perdieron la ternura a pesar de ayudarme con las labores del rancho, descansan sobre las mías como diciendo este hombre calloso y simple es mi tesoro más grande. Ella sabía el valor de la sencillez porque había nacido en una familia donde el lujo era tener zapatos sin agujeros, donde la abundancia se medía en tortillas calientes y no en cuentas bancarias, donde la riqueza verdadera era tenerse los unos a los otros cuando llegaban las tormentas de granizo que podían acabar con la cosecha en una sola noche. Esperanza nunca me preguntó por qué guardaba los comprobantes de las ventas en una caja de zapatos debajo de la cama, nunca cuestionó mis silencios cuando llegaba cansado de las ferias ganaderas con los bolsillos llenos de billetes que contaba en secreto mientras ella dormía. Nunca se quejó de que siguiéramos viviendo en la misma casa humilde cuando ya podíamos habernos construido un palacio. Aurelio, me decía mientras planchaba mi ropa de trabajo en la tabla de madera que yo mismo le había hecho, no necesitamos demostrarle nada a nadie, nosotros sabemos quiénes somos y eso es suficiente, y cuando yo le mostraba el dinero extra de alguna venta exitosa, ella lo guardaba en su delantal sin hacer escándalo, como si fuera lo más natural del mundo tener esposo próspero que prefería parecer pobre. Durante las tardes de lluvia, cuando no podíamos trabajar en el corral, nos sentábamos en la cocina a planear el futuro de Lupita, y ella me decía con esa voz suave que calmaba todos mis miedos, mándala a estudiar lejos, aunque eso signifique que nos vea diferentes cuando regrese, porque el amor verdadero es dejar que los hijos vuelen aunque se alejen de nosotros. Qué sabia era mi Esperanza, que bien entendía que criar hijos no es amarrarlos sino prepararlos para que puedan vivir sin nosotros, aunque ese proceso nos destroce el corazón pedacito por pedacito. En las noches, cuando la veía rezar el rosario con las cuentas gastadas de tanto uso, yo sabía que pedía por nuestra hija, por su educación, por su éxito, pero también por nosotros, para que supiéramos soportar la distancia que inevitablemente crearía entre nosotros. La educación va a cambiarla, me advertía sin amargura, como quien acepta una verdad dolorosa pero necesaria, pero nuestro trabajo es amarla igual, aunque ya no seamos suficientes para ella. Esas palabras proféticas resonaban en mi memoria cada vez que tocaba esta fotografía donde aparecemos juntos, felices, completos, sin saber que en pocos años yo estaría cargando su imagen como talismán contra la soledad, como recordatorio de que una vez fui amado por alguien que me conocía completamente y no necesitaba que fuera diferente de lo que era. La tarde de mi cumpleaños 73, el patio se llenó de voces educadas y risas que sonaban diferentes a las risas de mi gente,
más estudiadas, más controladas, como si hasta la alegría tuviera que seguir reglas de etiqueta que yo desconocía completamente. Lupita había llegado con 6 de sus colegas médicos, hombres y mujeres jóvenes que bajaron de carros nuevos usando ropa que costaba más que mi presupuesto mensual, y yo los recibí con mi mejor sonrisa y mis manos recién lavadas con jabón de pasta. Aunque por más que me tallara nunca podía quitar completamente el olor a corral que se había vuelto parte de mi esencia, como el color de mis ojos o la forma de mi nariz. El pastel lo había comprado ella en una pastelería cara de la ciudad, un bizcocho perfecto decorado con rosas de betún que parecían reales, tan diferente a los pasteles caseros de chocolate que solía hacerme su mamá con ingredientes sencillos pero con todo el amor del mundo, y cuando lo pusieron sobre la mesa de plástico que había heredado de mis padres, se veía fuera de lugar, como joya en basurero. Los invitados hablaban entre ellos sobre casos médicos complicados, congresos internacionales, inversiones en consultorios privados, mientras yo servía aguas frescas de Jamaica en vasos desiguales y ofrecía tacos de frijoles que había preparado desde temprano, sintiendo como sus miradas evaluaban cada detalle de mi casa humilde, las paredes sin pintar, los muebles viejos pero limpios, las cortinas que Esperanza había cosido hace 20 años y que yo me negaba a cambiar porque todavía olían a su perfume barato. Don Aurelio tiene una personalidad muy auténtica. Escuché que le decía uno de ellos a mi hija en voz baja, esa palabra auténtica, pronunciada con el mismo tono que se usaría para describir una pieza de museo, algo curioso pero obsoleto, pintoresco pero irrelevante. Durante la cena, intenté participar en sus conversaciones preguntando sobre su trabajo, pero cada vez que abría la boca notaba cómo intercambiaban miradas de paciencia condescendiente, como adultos que soportan las preguntas ingenuas de un niño que no entiende temas de gente grande. El momento que me partió el alma llegó cuando Ricardo, el más exitoso del grupo según presumía constantemente, mencionó que acababa de comprarse un departamento en Polanco por 350,000 pesos, y yo, tratando de ser amable, comenté que era mucho dinero pero que seguramente valía la pena si lo hacía feliz. El silencio que siguió fue tan pesado como piedra de molino, y entonces mi hija, mi Lupita, esa niña que una vez me dijo que era el hombre más inteligente del mundo, me miró con una mezcla de vergüenza y desesperación que me atravesó como lanza envenenada y dijo, «Ya no finjas que tienes algo, papá, todos sabemos que no tienes idea de lo que cuestan las cosas reales». Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico, envenenando cada segundo que pasaba mientras los demás miraban sus platos fingiendo no haber escuchado, aunque sabía que cada sílaba se había clavado en sus memorias para convertirse después en anécdota divertida sobre el papá ranchero de Lupita que cree entender de dinero. El éxito nos ciega tanto que nos hace olvidar de dónde venimos, nos vuelve tan sordos que ya no podemos escuchar los latidos del corazón que nos dio la vida. Me quedé ahí sentado, cortando mi pedazo de pastel con manos temblorosas no de edad sino de humillación, sonriendo como payaso triste mientras por dentro se me desmoronaba el mundo que había construido callado durante medio siglo, preguntándome si todos estos años de trabajo silencioso habían servido para criar a una hija exitosa o simplemente para financiar a una extraña que se avergonzaba de mi sangre. Después de que se fueron todos dejando platos sucios y risas falsas flotando como fantasmas en el aire enrarecido, me quedé solo en el patio recogiendo los restos de lo que debería haber sido una celebración pero se había convertido en funeral de mi dignidad. Las velas del pastel todavía humeando con ese olor a parafina derretida que se mezcla con el aroma nocturno de las flores de bugambilia que mi Esperanza plantó hace años y que ahora florecían sin ella para verlas. El reloj de la cocina marcaba las 11:30 cuando terminé de lavar los últimos vasos, mis manos arrugadas moviéndose automáticamente en el agua jabonosa tibia mientras mi mente repetía una y otra vez las palabras de mi hija como disco rayado que no puede avanzar. Ya no finjas que tienes algo, papá. Me senté en la mesa donde había firmado la escritura de mi primera propiedad, donde había contado los billetes de mis primeras ganancias importantes, donde había planeado el futuro próspero de mi familia, y saqué de mi cartera la fotografía de Esperanza, sus ojos dulces mirándome desde el papel desteñido como si pudiera leerme los pensamientos más oscuros. ¿Qué hubiera hecho ella en mi lugar? Me pregunté en voz alta al viento nocturno que susurraba entre las hojas del mezquite, y su voz llegó clara como campanada en mi memoria. Enséñale con amor, no con rencor, porque el rencor envenena al que lo carga más que al que lo recibe. El café se había enfriado en la taza de peltre que usaba todas las madrugadas, esa que tenía una saltadura en el borde donde había golpeado contra la piedra del lavadero miles de veces, y lo bebí amargo como mi estado de ánimo, sintiendo como el líquido frío me bajaba por la garganta como medicina desagradable pero necesaria. La madrugada me encontró despierto,
viendo las estrellas que brillaban igual que cuando era niño y mi papá me enseñaba sus nombres desde el patio de tierra de nuestra casa pobre, y de repente entendí con claridad dolorosa que yo había cometido exactamente el mismo error que mi hija: juzgar por las apariencias, menospreciar lo que no entendía, confundir la humildad con la debilidad y la sencillez con la ignorancia. Yo también había despreciado a mi padre por vender elotes, igual que ella me despreciaba por criar vacas. Yo también había creído que progresar significaba avergonzarse del pasado, igual que ella creía que ser profesionista significaba renegar de sus raíces campesinas. La diferencia era que yo había aprendido demasiado tarde el valor de lo que despreció, mientras que ella todavía estaba a tiempo de entender quién era realmente su papá antes de que fuera demasiado tarde para los dos. Cuando el gallo del vecino cantó anunciando el nuevo día, yo ya había tomado mi decisión. No iba a morirme como mi papá, llevándose a la tumba el amor no correspondido y el orgullo tragado, sin darle a su hijo la oportunidad de conocer al hombre real que se escondía detrás de las apariencias humildes. Mi hija necesitaba una lección que la despertara del sueño cruel de la arrogancia, una sacudida que le mostrara que el mundo está lleno de tesoros escondidos en envolturas sencillas, que la verdadera riqueza no siempre viene con etiquetas de precio ostentosas ni se anuncia con fanfarrias de éxito social, sino que a veces se acumula en silencio, peso por peso, sacrificio por sacrificio, en las manos callosas de quienes aman sin condiciones. Con las primeras luces del amanecer filtrándose por las rendijas de la ventana, me dirigí hacia el cuarto donde guardaba mis documentos importantes, ese rincón polvoriento detrás del ropero que Esperanza respetaba como territorio sagrado y donde yo había acumulado durante décadas las pruebas de una prosperidad que nadie imaginaba. La caja de zapatos bostonianos que compré en 1978 para mi boda de plata contenía tesoros más valiosos que las joyas de cualquier rica de la capital, escrituras amarillentas por el tiempo, contratos de compra-venta firmados con tinta azul deslavada, recibos de depósitos bancarios que documentaban el crecimiento constante de mi fortuna oculta, estados de cuenta de 3 bancos diferentes donde había distribuido mis ahorros para que ningún empleado pudiera calcular el verdadero tamaño de mi patrimonio. El primer documento que saqué era la escritura del terreno Los Laureles, 5 hectáreas de pastizal que compré en 1979 cuando Lupita tenía 8 años y se quejaba de que sus zapatos escolares tenían agujeros, tierras que entonces parecían monte baldío pero que ahora, con el crecimiento del pueblo hacia ese rumbo, valían 10 veces lo que pagué por ellas. Después vino la documentación del rancho San Isidro, 40 hectáreas con pozo profundo y casa de adobe que adquirí en los 80 durante la crisis económica, cuando los dueños originales tuvieron que malbaratar sus propiedades para sobrevivir a la devaluación, y yo, que había guardado mis pesos en dólares gracias al consejo de don Primitivo el cambista, pude comprar a precio de ganga lo que hoy era un patrimonio considerable. Los estados de cuenta del Banco Nacional mostraban una progresión constante que contaba la historia de mi vida mejor que cualquier biografía, depósitos pequeños pero regulares durante los primeros años, cuando cada peso ahorrado era una victoria contra la tentación de gastarlo en comodidades innecesarias, incrementos más sustanciales durante la década de los 90, cuando mis conexiones con ganaderos de otros estados me permitieron actuar como intermediario en ventas grandes, y finalmente, los números impresionantes de los últimos años, cuando mis inversiones en bienes raíces habían comenzado a generar rentas pasivas que superaban lo que muchos profesionistas ganaban en un año completo. La libreta de ahorros del Banco de Crédito Rural, manchada con huellas de mis dedos grasosos y páginas dobladas de tanto consultarla en secreto, mostraba el saldo que había logrado acumular únicamente con las ganancias del ganado, una cifra de 6 dígitos que representaba miles de madrugadas ordeñando, cientos de ferias recorridas, decenas de tratos cerrados con apretón de manos que valían más que cualquier contrato firmado en notaría elegante. Pero el documento que más me emocionaba era una carta manuscrita de don Rutilio, el ganadero que me había vendido mis primeras 3 vacas, donde me pedía prestado 50,000 pesos para salvar su rancho de la quiebra, el que una vez me había visto como muchacho inexperto al que había que enseñar todo desde cero, ahora me escribía con letra temblorosa: Don Aurelio, usted es el único hombre honrado que conozco con recursos suficientes para ayudarme. Las cuentas de banco mostraban inversiones diversificadas que habrían impresionado a cualquier asesor financiero, certificados de depósito a plazo fijo, bonos gubernamentales, acciones de empresas ganaderas y hasta una pequeña participación en una procesadora de cárnicos que me generaba dividendos trimestrales sin que yo tuviera que mover un dedo. El total era una suma que mi hija, con su departamento caro y sus amigos médicos prósperos, no podría alcanzar ni trabajando 10 años en el hospital más exclusivo de Guadalajara.
con todos los documentos esparcidos sobre la mesa como cartas de un solitario que finalmente mostraría su mano ganadora. Tomé la chequera forrada con la tela floreada que Esperanza había elegido porque le recordaba a los vestidos que su mamá le cosía cuando era niña. Y por un momento dudé si lo que estaba a punto de hacer nacía del amor herido que quiere enseñar o de la venganza silenciosa que quiere lastimar. La pluma tembló en mis dedos no por la artritis que me aqueja las mañanas frías, sino por el peso emocional de lo que representaba ese pedazo de papel. ¿Era la oportunidad de mostrarle a mi hija quién era realmente su padre, o era el arma con la que me cobraría años de humillaciones acumuladas como piedras en el pecho? Toqué la fotografía de Esperanza que descansaba junto a la chequera, sus ojos dulces mirándome desde la eternidad, y escuché su voz como susurro de viento entre los mezquites. Si lo haces con rencor, Aurelio, le estarás enseñando a odiar. Si lo haces con amor, le estarás enseñando a valorar. El aroma del café de olla que había preparado a las 5 de la mañana, como todos los días de mi vida adulta, se mezclaba con el olor a papel viejo y tinta seca de los documentos que contaban la historia de mi prosperidad secreta, creando una atmósfera cargada de memorias y decisiones que cambiarían para siempre la relación con mi hija única. Escribí la fecha con letra cuidadosa, esa caligrafía que aprendí en la escuela rural donde el maestro nos golpeaba los nudillos si no hacíamos las letras derechas, y luego vino el momento más difícil, el nombre del beneficiario. Guadalupe Mendoza Ruiz. Escribí usando el nombre completo que le puso su madre en honor a la Virgen, ese nombre que ella había cambiado por Lupita en la universidad porque sonaba más moderno, más profesional, menos pueblerino. La cantidad de números me salió fácil porque la había calculado mentalmente cientos de veces desde la noche de mi cumpleaños. 350,000 pesos exactos, ni uno más ni uno menos que lo que costó el departamento de su amigo Ricardo, esa cifra que ella creía imposible para un hombre como yo. Pero escribir la cantidad en letras me costó 3 intentos porque las manos me sudaban y la tinta se corría, manchando el papel como lágrimas azules que documentaban mi lucha interna entre el orgullo herido y el amor genuino. ¿Es venganza o amor doloroso esto que siento mientras trazo cada letra de 350,000 pesos exactos? En el espacio para el concepto, me quedé paralizado varios minutos, la pluma suspendida en el aire como colibrí indeciso, porque sabía que esas palabras definirían si mi gesto era una lección de humildad o un acto de crueldad disfrazada. Finalmente escribí, para que sepas quién es tu papá, palabras sencillas que llevaban el peso de medio siglo de trabajo silencioso, de sacrificios invisibles, de amor mal entendido y orgullo mal expresado. Al firmar mi nombre al final, la tinta se extendió ligeramente porque mis ojos se habían humedecido sin permiso, y esa mancha imperfecta en mi firma se convirtió en el sello más honesto que había puesto jamás en cualquier documento. Porque nacía del lugar más profundo de mi alma de padre que había aprendido a amar callado y que ahora necesitaba gritar su amor aunque fuera con números en lugar de abrazos. Al día siguiente, cuando el sol ya estaba alto y las vacas habían regresado solas del pastoreo como siempre hacían desde que eran becerras, llamé a Lupita para pedirle que viniera a la casa porque tenía algo importante que decirle, y su voz al teléfono sonó impaciente, ocupada, como si hablar con su papá fuera una interrupción molesta en su agenda de doctora importante. Llegó una hora después en su carro compacto blanco, bajándose con prisa y tacones que se hundían en la tierra del patio, mirando su reloj de pulsera como si estuviera perdiendo tiempo valioso que podría invertir en cosas más productivas que visitar al viejo que la había avergonzado frente a sus amigos educados. ¿Qué pasa, papá? Tengo consulta en 2 horas, me dijo sin siquiera saludarme con un beso en la mejilla como hacía cuando era pequeña y yo era su héroe en lugar de su carga social. La senté en la misma silla donde su mamá solía desgranar maíz para las tortillas, esa silla de madera que yo había tallado con mis propias manos durante nuestro primer año de casados, cuando el dinero no alcanzaba ni para muebles pero sobraba amor para hacer todo lo necesario nosotros mismos. Saqué de mi camisa el sobre amarillo que había preparado con cuidado obsesivo, doblado por la mitad para que cupiera en el bolsillo de mi pecho, junto al corazón que latía como tambor de guerra ante lo que estaba por suceder. Mira, hija, le dije con voz que intentaba sonar calmada pero que se quebraba en las orillas como plato viejo, el otro día me dijiste que ya no fingiera que tengo algo, y tienes razón, no debo fingir. Sus ojos me miraron con esa expresión de paciencia forzada que usan los adultos cuando saben que van a tener que explicarle algo obvio a alguien que no entiende las realidades del mundo moderno, preparándose para darme la lección de humildad que según ella yo necesitaba para aceptar mi lugar en la vida. Abrí el sobre con manos que temblaban no de vejez sino de emoción contenida, de años de silencio que estaban a punto de romperse como presa en temporal, y saqué primero la fotografía de su mamá,
esa imagen desteñida donde Esperanza sonreía con la sabiduría de quien conocía el valor real de las personas sin necesidad de contar sus posesiones. Tu mamá siempre me decía que la verdadera riqueza no se pregona, se vive, murmuré mientras colocaba la foto sobre la mesa entre nosotros dos, y que el amor más puro es el que se da sin esperar reconocimiento. Lupita miró la fotografía con expresión ablandada por un segundo, como si recordara vagamente a la mujer que la había criado con valores diferentes a los que había aprendido en la universidad, pero su impaciencia regresó rápidamente como marea que no puede contenerse. Entonces saqué el cheque doblado, ese pedazo de papel que contenía la revelación más importante de nuestras vidas, y lo puse junto a la foto de su madre con una delicadeza que reservaba para las cosas sagradas. «Esto es para ti», le dije simplemente, sin explicaciones dramáticas, sin discursos preparados, solo con la sencillez que había caracterizado toda mi vida y que ella había malinterpretado como simpleza mental. El aire se llenó de un silencio tan denso que parecía tener peso propio, y yo pude escuchar el latido de mi corazón mezclándose con el zumbido de las abejas que revoloteaban alrededor de las flores de bugambilia que su madre había plantado para alegrar el patio donde ahora se desarrollaba el momento que cambiaría para siempre nuestra relación de padre e hija. Lupita tomó el cheque con la misma displicencia con que habría recogido un papel tirado en el suelo, sus ojos aún cargados de esa paciencia condescendiente que reservaba para las ocurrencias de su papá ignorante, pero cuando sus pupilas enfocaron los números escritos con mi letra cuidadosa, su expresión cambió tan drásticamente que parecía otra persona ocupando el mismo cuerpo. Primero fue incredulidad pura, los ojos abriéndose como platos hondos mientras su cerebro luchaba por procesarla. Información que contradecía todo lo que creía saber sobre mí. Después vino la confusión, la frente arrugándose en líneas profundas mientras releía una y otra vez la cifra como si las letras fueran a reorganizarse por sí solas para formar una cantidad más creíble, más acorde con la imagen de pobreza que tenía de su padre ranchero. Esto tiene que ser una broma», murmuró con voz que se había vuelto pequeña, infantil, como cuando era niña y no entendía por qué el cielo era azul o por qué las vacas no podían volar, y yo pude ver cómo sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía el papel que contenía más dinero del que ella había visto junto en toda su vida profesional. Su respiración se aceleró visiblemente, el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido una larga distancia, y sus mejillas se pusieron rojas primero, luego pálidas, luego rojas otra vez, como si su sistema circulatorio no supiera cómo reaccionar ante semejante sorpresa que desafiaba las leyes de su universo ordenado donde los doctores eran ricos y los rancheros eran pobres. «Papá», dijo finalmente, y esa palabra sonó diferente, cargada de una vulnerabilidad que no había escuchado en su voz desde que tenía 12 años y lloraba porque se le había muerto su perrita Canela. «Papá, ¿de dónde salió esto?» Sus ojos me miraron como si me viera por primera vez, como si estuviera descubriendo que el hombre que había dado por sentado toda la vida era en realidad un extraño con secretos que desafiaban todo lo que creía entender sobre identidades y apariencias. Se puso de pie tan bruscamente que la silla se tambaló hacia atrás, y caminó en círculos pequeños por el patio como animal enjaulado, el cheque todavía en sus manos que ahora lo sostenían como reliquia sagrada en lugar del papel sin importancia que había pensado que era. «No entiendo nada», repetía mientras se llevaba una mano libre a la frente, masajeando las sienes como si tuviera dolor de cabeza causado por el esfuerzo de reestructurar mentalmente todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su historia, sobre el hombre que la había criado. La miré caminar de un lado a otro, vestida con su ropa cara y sus zapatos elegantes que contrastaban brutalmente con el patio de tierra donde había aprendido a dar sus primeros pasos. Y me di cuenta de que por primera vez en años estaba viendo a mi hija real debajo de la máscara profesional que se había puesto para sobrevivir en un mundo que le había enseñado a valorar las apariencias por encima de las esencias. «Papá», repitió, pero ahora su voz se quebraba en las orillas como mi propia voz cuando le había entregado el sobre «¿Quién eres realmente?». Y esa pregunta, formulada con una mezcla de asombro, respeto y algo que se parecía peligrosamente al miedo de haber estado ciega toda la vida, me atravesó el corazón con más fuerza que cualquier humillación pública, porque significaba que mi Lupita, mi niña de trenzas negras que perseguía mariposas entre los nopales, finalmente estaba lista para conocer al hombre que se escondía detrás de las botas enlodadas y la camisa remendada. Mientras ella seguía procesando la realidad del cheque entre sus manos temblorosas, me acerqué al cuarto donde guardaba mis documentos y regresé con la caja de zapatos que contenía medio siglo de verdades ocultas, colocándola sobre la mesa junto a la fotografía de su madre como si fuera un altar dedicado a los sacrificios invisibles que habían construido nuestro futuro. «Siéntate, hija», le dije con una ternura que no había usado en años,
porque lo que vas a escuchar va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu vida. Abrí la caja con la solemnidad de quien revela secretos sagrados y saqué el primer documento, la escritura del terreno donde estaba construida su escuela primaria, esa propiedad que vendí cuando ella tenía 11 años para pagarle la operación de amígdalas que el seguro social no cubría completamente. ¿Recuerdas cuando te enfermaste y el doctor dijo que necesitaba cirugía urgente? Le pregunté mientras ella miraba el papel con ojos que se llenaban de una comprensión dolorosa. Vendí este terreno que había comprado para construirme una casa más grande, pero preferí que tú estuvieras sana. Seguí sacando documentos uno por uno, cada papel una confesión, cada escritura una renuncia que había hecho por amor, el certificado de una vaca pura sangre que vendí para comprarle su primera computadora cuando entró a la preparatoria, el comprobante de un tractor que devolví sin usar cuando ella me pidió dinero extra para el viaje de graduación, la escritura de una casa en el centro del pueblo que hipotequé para pagarle el primer semestre de medicina cuando las becas no alcanzaron. Cuando tenías 16 años y llorabas porque todas tus amigas tenían ropa de marca para la graduación, continué mientras sus lágrimas comenzaban a caer sobre los documentos que narraban su historia desde otra perspectiva. Vendí 20 cabezas de ganado de las mejores que tenía para que fueras la más elegante de tu generación. Con cada revelación, veía cómo se desmoronaba la imagen que había construido de mí como el padre fracasado que no podía darle lo que merecía, y se reemplazaba por la verdad más compleja de un hombre que había convertido cada una de sus necesidades en una decisión financiera que siempre se resolvía a su favor, aunque eso significara privarme de comodidades, oportunidades, incluso sueños personales. El caballo colorado que tanto querías cuando eras niña, ese que decías que era el más bonito de todo el rancho, murmuré mientras sacaba una foto vieja donde aparecíamos los tres, ella, el caballo y yo, en una tarde dorada que ahora parecía de otra vida. Lo vendí para pagar tu primer semestre de posgrado, pero nunca te dije por qué ya no estaba cuando regresaste de vacaciones. Los números finales que le mostré la dejaron completamente en silencio, 16 propiedades distribuidas entre 3 municipios, 200 cabezas de ganado registrado, cuentas en 4 bancos diferentes, inversiones en 2 empresas locales y un patrimonio total que superaba el $1,500,000 de pesos. Fortuna construida peso por peso durante 5 décadas de trabajo que comenzaba antes del amanecer y terminaba después de la medianoche. Todo esto, le dije señalando la mesa llena de papeles que documentaban una vida de prosperidad oculta, existe porque cada vez que tú necesitabas algo, yo encontraba la forma de dártelo sin que supieras el costo real, porque quería que crecieras creyendo que las cosas buenas se consiguen con esfuerzo, no con dinero fácil. Lupita se desplomó en la silla como muñeca sin hilos, el cheque todavía en una mano y la fotografía de su madre en la otra, llorando con esos sollozos profundos que nacen del alma cuando se da cuenta de que ha estado ciega durante años ante la verdad más importante de su vida. «Papá, perdóname», murmuró entre lágrimas que caían como lluvia bendita sobre los documentos esparcidos, «he sido una tonta arrogante que creyó que conocía el mundo solo por haber leído libros y sacado títulos universitarios». La tomé de las manos. Esas manos suaves que nunca habían conocido el trabajo duro porque yo me había asegurado de que no fuera necesario, y sentí como temblaban igual que las mías la noche que decidí enseñarle esta lección dolorosa pero necesaria. «Hija mía», le dije con voz que se quebraba de emoción contenida durante décadas, «yo también fui igual de ciego cuando era joven, también menosprecié a mi papá por vender elotes, también creí que progresar significaba avergonzarse del pasado en lugar de honrarlo». Nos quedamos ahí sentados uno frente al otro, padre e hija unidos finalmente por la honestidad brutal que había estado faltando entre nosotros durante años, y por primera vez desde que era niña la vi sin la máscara de profesionista exitosa que se había puesto para navegar un mundo que le había enseñado valores equivocados. La diferencia entre nosotros, continué mientras acariciaba sus manos como cuando tenía pesadillas y yo la consolaba en las madrugadas, es que yo aprendí demasiado tarde quién era realmente mi padre, pero tú todavía tienes tiempo de conocer al tuyo antes de que se nos acabe la vida. Ella levantó la vista para mirarme con ojos que parecían verme por primera vez, no como el obstáculo a su imagen social que había sido durante años, sino como el hombre que había sacrificado comodidades propias para financiar cada paso de su educación, cada oportunidad de crecimiento, cada sueño que ella había creído alcanzar por méritos exclusivamente propios. «Papá, yo creí que eras pobre porque vivías sencillamente», me dijo con una voz nueva, madura, cargada de sabiduría recién adquirida, «pero ahora entiendo que vivías sencillamente porque eras rico en cosas que no se pueden comprar». La abracé entonces como no la había abrazado desde que era pequeña, sintiendo como su cuerpo se relajaba contra el mío mientras desaparecían años de distancia artificial,
de malentendidos cultivados por un mundo que nos había enseñado a valorar lo equivocado. Los dos tuvimos que crecer hoy, murmuré contra su cabello que olía a champú caro, pero que en ese momento me recordaba al aroma dulce de cuando era bebé y se dormía en mis brazos después de las labores del campo. Yo aprendí que el silencio no siempre es sabiduría, que a veces hay que mostrar quién eres para que te puedan amar completamente, y tú aprendiste que la riqueza verdadera no se ve, se siente, se vive, se hereda en forma de valores y sacrificios que hacen los padres sin pedir reconocimiento. Cuando nos separamos del abrazo, sus ojos brillaban con una luz diferente, la misma que tenía cuando era niña y me decía que era el hombre más inteligente del mundo, pero ahora esas palabras tenían el peso de la verdad comprobada en lugar del amor incondicional de la infancia. Ahora, cuando veo a mi hija visitarme los domingos con una humildad genuina que reemplazó su arrogancia de profesionista, cuando la escucho preguntarme sobre mis experiencias como si fueran lecciones valiosas en lugar de anécdotas irrelevantes de viejo ignorante, me doy cuenta de que la historia de don Aurelio y su cheque sorpresa no es solo nuestra historia familiar, sino un espejo donde todos podemos vernos reflejados si somos honestos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos caminado por la vida creyendo que conocemos a las personas por lo que vemos en la superficie, juzgando la profundidad del océano por las olas que se ven desde la playa? ¿A cuántos don Aurelio hemos menospreciado porque llevaban ropa sencilla, porque hablaban con acento del pueblo, porque sus manos estaban manchadas de trabajo honesto en lugar de perfumadas con cremas caras? Mi historia no es excepcional, es más común de lo que creemos. Está llena de padres y madres que construyen imperios silenciosos mientras sus hijos crecen creyendo que viven en la pobreza, de abuelos que guardan fortunas en latas de café mientras sus nietos se avergüenzan de visitarlos, de trabajadores humildes que mueven montañas de dinero mientras sus familias los ven como fracasados que no entendieron las reglas del éxito moderno. El taxista que les abre la puerta puede ser dueño de 3 casas que renta. La señora que vende tamales en la esquina puede tener más dinero ahorrado que el ejecutivo que compra su desayuno con tarjeta de crédito. El mecánico que les arregla el carro con las uñas manchadas de grasa puede estar financiando la educación de sus hijos en universidades privadas sin que nadie lo sepa. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a leer a las personas como si fueran libros con portadas transparentes, cuando la verdad es que las historias más extraordinarias se esconden detrás de las cubiertas más sencillas, como tesoros enterrados que solo se revelan cuando alguien se toma la molestia de cavar más profundo que las primeras impresiones. Mi Lupita aprendió que su papá ranchero tenía más recursos que sus amigos médicos, pero la lección real no era sobre dinero, sino sobre la ceguera voluntaria que elegimos cuando nos resulta cómodo clasificar a las personas en categorías que no desafíen nuestras ideas preconcebidas sobre quién merece respeto y quién no. Cada vez que menospreciamos a alguien por su apariencia, estamos eligiendo la ignorancia sobre la curiosidad, el prejuicio sobre el descubrimiento, la superficialidad sobre la conexión humana genuina que podría enriquecer nuestras vidas de formas que nunca imaginamos posibles. La próxima vez que vean a un hombre mayor con ropa humilde esperando el autobús, pregúntense qué historias podría contar, qué imperios habría construido en silencio, qué sacrificios habría hecho por amor a su familia. Cuando vean a una mujer sencilla vendiendo flores en la calle, imaginen cuántas flores de su jardín propio habría regalado antes de decidirse a vender para multiplicar sus bendiciones. Si después de escuchar la historia de don Aurelio sienten que hay alguien en su familia a quien no han visto realmente, no esperen 50 años como él para mostrar quiénes son, ni permitan que pase tanto tiempo antes de descubrir quiénes son los demás. Cuéntame en los comentarios, ¿hay alguien en tu vida que has subestimado? ¿Qué imperios silenciosos crees que no estamos viendo a nuestro alrededor? A veces la persona más sabia es la que parece más simple, y a veces el amor más profundo es el que se expresa con menos palabras y más hechos. No olvides suscribirte, porque este abuelo tiene muchas más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en familia, y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los tesoros más grandes a menudo vienen en los envoltorios más humildes.